empezamos a hablar ya directamente de lo que es la entrevista en sí, como os comentaba, la fase de preparación para mí quizás sea la más importante, porque si la fase de preparación de cara a esa entrevista no la hemos llevado a cabo de forma adecuada, pues la entrevista por valores va a ser un desastre. Aquí, verdad que queda poco de improvisar, por así decirlo. No es como en una entrevista curricular que uno puede improvisar y puede hacer preguntas que no vengan al caso. Aquí es importantísimo haber trabajado de forma previa tanto la definición de los valores como el establecer esos comportamientos y de realizar esa guía. Bueno, en cuanto a elegir y definir los valores, ya os adelantaba que es algo que no debéis de hacer vosotros solos, que es algo que se debe de hacer con un grupo, en este caso conformado por el propietario y por la dirección de la empresa, y donde se tiene que llegar también a un consenso en cuanto a cuál es la definición de ese determinado valor. A la hora de establecer los comportamientos asociados, quizás sea la parte más difícil de toda la preparación de una entrevista por valores, porque al final tenemos que identificar qué comportamiento o qué conducta tiene ese trabajador que me den a mí la fiabilidad de que tiene ese valor o que no lo tiene. De todas formas, hay publicaciones en cuanto a comportamientos asociados vinculados tanto a competencias como a valores de psicólogos que podemos utilizar de cara a desarrollar o a vincular esos comportamientos asociados. De todas formas, yo siempre digo que lo ideal es, igual que en un momento dado hacemos en el Departamento de Recursos Humanos una descripción de puestos de trabajo y a la hora de hacer esa descripción de puestos de trabajo nos dedicamos a observar de forma directa qué tarea o qué funciones hace un trabajador con las conductas o los comportamientos asociados, también es bueno que utilicemos algún modelo dentro de nuestra empresa de una persona a la que identifiquemos que tiene ese determinado valor. Entonces, esas conductas de ese trabajador serían las conductas que yo podría tomar como modelo de cara a establecer los comportamientos asociados de un determinado valor. Por último, en esta fase de preparación llevaríamos a cabo la realización de la guía de preguntas y ahora veremos cómo llevar a cabo esa guía de preguntas. Bueno, os decía que iba a hablar de un ejemplo en concreto. En este caso he cogido un valor como puede ser el valor integridad y una definición que muy posiblemente a lo mejor no sea la que tú consideres que es la definición del valor integridad, pero por ejemplo sería la que yo pienso que puede ser el valor integridad. Esta en este caso no es una definición directamente mía, esta es traída de la definición de un valor de una empresa, donde para ellos el valor integridad es aquello que nos hace permanecer fieles a nuestros principios, actuando siempre con honestidad y transparencia. Fijaros, estamos hablando del valor integridad y aquí también estamos integrando el concepto de otros valores. Hemos incluido el valor honestidad y hemos incluido el valor transparencia. Por eso os decía que en muchos casos los valores se solapan, o sea, están entremezclados. A la hora de evaluar un valor como la integridad en esta empresa, también sería importante ver aquellas conductas que un trabajador debe llevar a cabo para ser honesto o para ser transparente, ¿vale? Dice, en todo aquello, en todo lo que hacemos, haciendo lo correcto, incluso si eso supone la pérdida de negocio, cumpliendo nuestras promesas y compromisos. Hablamos de un nuevo valor, el compromiso. Y tratando a nuestros empleados y socios comerciales con equidad y respeto. Otros dos nuevos valores. Fijaros, en la definición de un valor han entrado 5 valores más vinculados a ese valor integridad. Como os digo, el concepto de integridad puede ser completamente diferente en una organización o en otra, al igual que lo es una competencia como el trabajo en equipo, como las habilidades de comunicación. Y ahora, ya tengo definido el valor en sí para mi empresa y vamos a ver qué conductas en este caso podríamos asociar a ese determinado valor. Para esta empresa, por ejemplo, el valor integridad estaría asociado a determinadas conductas, como puede ser cuando se equivoca, admite sus errores y actúa en consecuencia, ya sea en relación a sus compañeros de trabajo, a clientes, a proveedores. Expresa clara y abiertamente lo que piensa y siente de manera positiva, tratando de acercar posiciones y de no generar rechazo, pero siendo fiel a sus ideas y a sus principios.
Sigue las reglas que se ajustan a su criterio ético y no obedece a aquellas que no lo hacen. Sus acciones son congruentes con lo que dice y con lo que piensa y induce a otros a actuar de acuerdo a los valores y creencias de la empresa. Fijaros, son 4 conductas que están asociadas a ese valor y esas 4 conductas son las que yo voy a intentar identificar en la entrevista. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de las preguntas que le voy a realizar en esa entrevista al candidato. ¿Cómo elaboro esas preguntas? Para mí, el mejor método, la mejor técnica de cara a llevar a cabo una entrevista por valores para preparar esa batería de preguntas es utilizar la regla STAR. Es decir, vincular las preguntas que voy a realizar a preguntas de situación, a preguntas de tarea, a preguntas de acción y a preguntas de resultado. Piensa que un determinado valor se convierte en un comportamiento observable a través de la acción. Tiene que haber una acción real donde yo pueda ver ese comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma de verlo que haciendo preguntas que estén vinculadas a situaciones reales que ha vivido ese candidato? Como decía, ya sea en un ámbito académico, en un ámbito profesional, en una experiencia profesional anterior o incluso en su ámbito personal. Aquí sí quiero que llevéis cuidado en cuanto a las preguntas que hacéis que estén vinculadas al ámbito personal. Vamos a ver cómo exponer o cómo comenzar esa entrevista y cómo hacer ese tipo de preguntas, pero tienen que ser preguntas donde la situación que él muestre, la muestre porque él quiere, por propia iniciativa. No vayáis a hacer preguntas que estén vinculadas directamente al ámbito personal de forma directa al candidato. Yo no lo aconsejo porque ese clima que vaya a intentar generar puede ser que se rompa completamente al tratar de hacer una pregunta de un ámbito personal. Imagínate que prepara una batería de preguntas y cuando le pregunta directamente al candidato por una determinada situación de forma muy abierta en cuanto al ámbito profesional o al ámbito académico, a él no le surge ninguna situación concreta o está pensando en qué situación y no se le ocurre. Podéis darle pie a que puede también elegir una situación personal, siempre y cuando él se sienta cómodo con lo que va a contar. Entonces, en cuanto a la guía de preguntas, cuando hacemos preguntas que están vinculadas con la situación, van a estar dirigidas a qué ocurrió en esa situación, dónde ocurrió, cómo ocurrió, cuándo, con quién. Las que están vinculadas a la a la tarea, pues sería cuál era tu papel en esa situación, qué deberías hacer, para qué se esperaba de ti. Siempre preguntas muy abiertas. Aquí, en esta entrevista, quizá lo que la convierte en una entrevista exitosa es que debemos siempre evitar las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas con una respuesta de un sí o un no, porque son preguntas que al fin y al cabo no nos permiten obtener información para evaluar ese candidato. Entonces, siempre debemos de intentar que el tipo de preguntas que realicemos sean preguntas completamente abiertas. Luego vendrían las preguntas vinculadas a lo que es la acción, es decir, qué hiciste, cómo lo hiciste, dónde lo hiciste, por qué, cómo lo hicieron otros. Y por último, las preguntas que estarían vinculadas a lo que es el resultado. ¿A dónde llegamos en esa situación concreta por la que estamos preguntando? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué pasó después? Veamos ahora en el ejemplo de integridad en el que habíamos visto la definición de integridad y los comportamientos asociados de integridad, ¿qué batería de preguntas podríamos realizar? Bueno, la situación que deberíamos de presentarle en este caso al candidato sería una situación amplia, es decir, que él decida qué situación nos quiere contar. Y como estamos evaluando el valor integridad, pues podríamos comenzar diciéndole, cuéntame una situación en la que hayas descubierto, por ejemplo, a un compañero de trabajo realizando actos indebidos dentro de la empresa, como puede ser robar, dañar instalaciones o dañar herramientas de trabajo. Imagínate que una persona con un perfil junior y que no ha tenido previamente ninguna experiencia profesional, pues nos lo podríamos llevar al ámbito académico. Oye, cuéntame una situación donde hayas descubierto un compañero de clase dañando las instalaciones de la universidad o del centro educativo o dañando herramientas de trabajo del centro educativo. Plantearíamos esa situación y en función de esa situación
iríamos luego posteriormente haciéndole preguntas. Aquí es muy habitual en este tipo de entrevistas que haya silencio, haya momentos de silencio. En primer lugar, porque hay candidatos eh, que como no están habituados a este tipo de entrevistas, entre los nervios que ya llevan de llegar a una entrevista de trabajo, se suma el que tengo que estar pensando en una situación que yo haya vivido por lo que me está preguntando este hombre o esta mujer. Entonces, sí es importante, y es algo que luego lo veremos también en la fase de desarrollo, permitir esos silencios y dejar a la persona que piense. No pasa nada porque pasen unos segundos sin que el candidato hable o sin que tú hables. No incite a que él responda de forma rápida. Deja pensar al candidato en esa situación. Y una vez que él empiece a contar la situación, porque al final lo que vamos a intentar es que él nos narre esa situación como si de una película se tratase, como cuando uno cuenta un cuento, no sé. Tenemos que tener una serie de preguntas para ir profundizando en esa situación y que me permita evaluar el valor que yo deseo evaluar en ese candidato. ¿Qué preguntas podría realizar aquí? Pues, ¿qué y cómo se generó esa situación? ¿Qué rol asumiste ante esa situación? ¿Qué hiciste tú ante esa situación? ¿Consideras que hubiese actuado tú de la misma manera que tu compañero? Esta pregunta, por ejemplo, da lugar a un sí o un no. Siempre que hagáis una pregunta cerrada, posteriormente una abierta. ¿Por qué? Que me explique. ¿Qué tipo de conflictos se generaron posteriormente? ¿Cómo los solucionaste? ¿Qué conclusiones sacaste? Serían preguntas que yo llevaría preparadas de cara a esa entrevista. También hay algo importante que no he dicho de forma previa. Cuando uno realiza una entrevista por valores, eh, no puede evaluar posiblemente todos los valores corporativos que hay en la empresa. Siempre debemos evaluar también esos valores corporativos que estén más vinculados, por ejemplo, por ejemplo, no, que estén más vinculados a su puesto de trabajo de forma directa. Os pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un proceso de selección para incorporar en mi empresa a una camarera de piso y uno de los valores de mi empresa, de mi hotel, el valor honestidad. ¿Y honestidad por qué? Pues porque una camarera de pisos, por ejemplo, tiene una responsabilidad enorme en cuanto a que cuando limpia una habitación puede ser que encuentre objetos personales olvidados de un huésped. Entonces, eh, si el valor honestidad es un valor corporativo y estoy evaluando a una camarera de piso, sería ese el valor que seleccionaría a la hora de evaluar. Y os digo esto porque una entrevista por valores es una entrevista que requiere de tiempo, es una entrevista que no puedes hacer en 20 minutos. Yo aproximadamente en cada entrevista por valores puedo evaluar como mucho 4 o 5 valores, no más, porque evaluar 4 o 5 valores donde se presentan situaciones, donde yo voy a ir preguntándole al candidato, me puede llevar perfectamente 1 hora y media o 2 horas. Entonces, claro, no quiero tampoco que se dilate excesivamente en el tiempo esa entrevista. También es cierto que son entrevistas donde el candidato, cuando se empiezan a generar preguntas en relación a esas situaciones, él no tiene la percepción realmente de estar siendo entrevistado y cuando él se siente cómodo, está contigo narrándote esa situación y el tiempo pasa volando. Pero aún así, hay algo importantísimo que es nuestro tiempo. Nuestro tiempo tiene un coste para la empresa. Yo no me puedo tirar 3 horas entrevistando a una persona en un proceso de selección cuando a lo mejor para una determinada vacante puedo tener 4 o 5 candidatos a entrevistar. Por lo tanto, seleccionar siempre dentro de los valores corporativos cuáles son aquellos más importantes a evaluar y para preparar mi batería de preguntas eh, para ese candidato. Al final de la sesión veremos, por ejemplo, los valores corporativos de una empresa que a mí me encanta, que es IKEA, y veréis que IKEA tiene más de 10 valores corporativos. Evaluar 10 valores corporativos en una entrevista por valores, pues casi yo diría que puede ser un suplicio, porque se alargaría mucho la entrevista como comentaba.